Hoy se prevé que el gobierno dé a conocer los detalles que acompañan el anuncio de eliminación de los subsidios a los combustibles. Pero surge la pregunta, ¿cuál es la postura del sector empresarial ante ello? Más adelante lo vamos a revisar con la abogada María Paz Hervis, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Industrias de la Producción. Nos avisan en este momento para saber si es que tenemos lista a la invitada o si no damos paso a la siguiente información. También queremos recordarle que ustedes pueden seguirnos a través de Spotify. Vean el reportaje, por favor. Luego de que el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, diera luces de cuáles serán los ajustes del precio de los combustibles, los usuarios ya hacen cálculos de cuánto dinero tendrán que desembolsar para llenar sus vehículos, con el aumento de 26 centavos por galón. Por ejemplo, un vehículo tipo sedán, que se llena con 10 galones de gasolina, actualmente paga un valor de $24.65. Con el incremento, tendrá que cancelar $27.25. Para llenar el tanque de una camioneta de un motor de 2.7, se necesitan 15 galones de gasolina, que ahora paga $37.28. Con el incremento, deberá pagar $47.51. Para llenar el tanque de un vehículo tipo SUV se necesitan 13 galones. Ahora se paga $24.70. Con el incremento llegaría a $28.08. Mientras que una moto de bajo cilindraje que se llena con 2 galones paga $4.92. Con el incremento pagará $5.44. Por ahora el incremento de la gasolina sigue en análisis. Y para hoy se prevé que el gobierno dé a conocer, cerca de las 12 del día, los detalles que acompañan el anuncio de eliminación de los subsidios a los combustibles. ¿Cuál es la postura del sector empresarial ante ello? Lo vamos a revisar con la abogada María Paz Hervis, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, también presidenta de la Cámara de Industrias y Producción. Buenos días, María Paz, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días a quienes nos escuchan. Un gusto para mí amanecer en la ciudad de Guayaquil. ¿Empiezan ustedes respaldando la decisión gubernamental de eliminar estos subsidios? Como Comité Empresarial Ecuatoriano, nosotros respaldamos la medida, la toma de decisión. Ahora es importante ver cómo el desenlace, cómo se desarrolla, pero por un tema conceptual nosotros estamos convencidos desde el sector productivo que los subsidios deben ser técnicos y los subsidios deben ser temporales, financiados, y no es el caso de estos subsidios. Entonces entendemos que este tipo de subsidios son absolutamente distorsionadores de la economía y por eso es un clamor que algunas cámaras, por ejemplo desde la Cámara de Industrias y Producción, esto se viene diciendo durante muchos años, pero lo importante aquí es el consenso. El Comité Empresarial Ecuatoriano, un sector productivo unido frente a los desafíos del país, lo hemos dicho no ahora, en varias ocasiones, y en esta ocasión que el Gobierno Nacional hace este anuncio, nosotros respaldamos la medida, pero también tenemos algunas preocupaciones. ¿Qué son cuáles? Que las medidas no pueden venir sueltas, es decir, en primer lugar nosotros creemos que debe haber un régimen de compensación muy claro. Somos conscientes que los subsidios tal como están planteados son distorsionadores, benefician a un porcentaje que no es de la población, que no es el que necesariamente necesita, pero no por eso desconocemos que hay un quintil de la población con muy pocos recursos, con muy pocos accesos, que sí necesitan mecanismos compensatorios. Pero no es ese quintil el que va a recibir la compensación, son los taxistas, los dueños de camionetas, que no necesariamente se encuentran dentro de ese quintil. Yo quisiera observar, en principio creemos que tienen un mecanismo del primer acercamiento que hemos tenido, pero lo que sí decimos es que estamos observantes y que somos conscientes que una medida así no puede venir suelta, en primer lugar. Pero en segundo lugar, Lenin, algo que viene de la mano y que no se discute de manera suficiente, es que esto debe venir junto con algunas medidas concretas del gobierno. ¿Y a qué me refiero? Hablemos de la calidad del gasto, hablemos de la eficiencia, hablemos de los productos que se nos ofrece. Estamos dispuestos a que se pague un precio de gasolina, por ejemplo, internacional, pero también hablemos de la calidad de la gasolina, que sea gasolina de calidad internacional. Y eso atraviesa por varias cosas, sobre todo por la eficiencia de las empresas públicas. ¿Cuándo vamos a hablar transparentemente de las cuentas y del manejo de Petroecuador? Entonces, nosotros creemos que las medidas no vienen por sí solas y en la posibilidad, la primera posibilidad que hemos tenido de dialogar con el gobierno nacional, eso es lo que le hemos planteado. Ahora,
En lo teórico se podría decir, ok, sí, la eliminación de este subsidio con una compensación no tendría por qué generar mayores afectaciones, pero Ecuador es un país donde la informalidad, y usted lo sabe, María Paz, donde la informalidad, la especulación y el irrespeto a la norma es la moneda común. Entonces, se puede realmente creer, se puede realmente pensar que no va a haber impacto en los precios, que no va a haber cambio en tarifas con esta eliminación de subsidios. Vamos a ver, yo creo que todo depende cómo se lo maneje y me parece importante lo que usted señala. Es la oportunidad también de insistir en la formalidad, porque cuando en la informalidad perdemos todos, habrá un pequeño sector que se beneficia, pero como economía y como ciudadanía perdemos. Si pensamos que los subsidios además deben ser temporales y que se han perpetuado en el tiempo y no han roto esas desigualdades, porque en principio quienes justifican, quienes defienden los subsidios, dicen, bueno, es que precisamente los subsidios lo que hacen es proteger a las clases más favorecidas, pero vemos que estos subsidios que no han sido temporales, que no han sido focalizados y que no han sido financiados, no han revertido esas diferencias. Entonces, todo depende del mecanismo de compensación y también del premio a la formalidad, de insistir en la formalidad, que no es un tema menor, y de entender también que esos recursos malgastados del Estado ecuatoriano pueden finalmente destinarse a necesidades que son vastas, ¿no es cierto? Y ahí, si me permite, solo quiero hacer una referencia, porque a veces los datos nos permitan visualizar a la ciudadanía un poco más. Y tengo aquí un dato, y es recordar que lo que se ha gastado en subsidios a la gasolina específicamente es 89 veces más de lo invertido en el desarrollo agrícola y en el crédito productivo. Entonces, precisamente esas zonas del país o esos grupos que tienden a anunciar que estarían opuestos deberían pensar que esa es una oportunidad de tener inversión real en sus sector. ¿Y esta postura de eliminación de subsidios abarca también, por ejemplo, la eliminación de los precios preferenciales que recibe el sector empresarial en combustibles y para energía, por ejemplo? Bueno, son dos cosas distintas, y en combustible el sector empresarial no recibe, en términos de gasolina, no recibe ningún tipo de beneficio. Hay algún sector que todavía tiene un precio diferencial en diésel y estoy segura que es el momento de que se abra y se inicie desmontar estos subsidios que ciertamente han distorsionado la economía, y la postura de la mayoría del sector empresarial, del Comité Empresarial Ecuatoriano, es que estamos apoyando estas decisiones, pero que al mismo tiempo exigimos y planteamos que vengan junto con medidas de transparencia en el gasto, de calidad del gasto y de eficiencia. ¿Estarían ustedes de acuerdo, por ejemplo, con que se eliminen los beneficios y los incentivos tributarios que reciben las empresas del país y que en 2022 eran 945 millones de dólares? ¿O esos incentivos y esos beneficios sí son correctos y sí son una cosa buena? No sé a cuáles beneficios se refiere. Yo pienso en todos a los que son contemplados como gasto tributario y que implican pues beneficios de carácter fiscal y llamados incentivos. Les permite pagar menos impuestos, en fin, 945 millones de dólares. El régimen tributario es absolutamente complejo, Lenin, y creo que esa es otra discusión que se debe transparentar, porque al mismo tiempo estamos viendo que existen impuestos temporales, anticipos, que son permanentes. Y ya vamos a eso, pero primero sobre estos, el sector empresarial recibe sin duda beneficios, recibe incentivos que le cuestan a todos. Por ejemplo, el sector minero paga una energía, una tarifa de energía privilegiada que no la paga nadie en el país, y eso genera una falsa competitividad, una falsa eficiencia y debería no existir desde criterios técnicos. No estoy de acuerdo. Yo creo que técnicamente... Los empresarios sí deben recibir beneficios entonces. No. Creo que se deben crear una serie de incentivos para promover desarrollo. Eso pasa en este país y en todos los países del mundo, pero aquí mucho menos. Yo no estoy de acuerdo. No creo que se traten de beneficios para el sector minero. Todo lo contrario. Creo que muchas veces también caemos en esta visión de que son privilegios para beneficiar a unos pocos y no vemos que son medidas de desarrollo, de política pública para generar empresa. Más bien, cuando vemos el sector empresarial ha sido el sector más asfixiado por carga impositiva. Entonces, el momento que vamos a abrir el abanico de todo el espectro tributario, se pueden plantear, y me encantaría en otro espacio poder traer inclusive datos, un mapa de cuáles son esos beneficios y cuáles son esos a los que usted hace referencia y cuáles son en realidad esa carga impositiva exagerada que hemos visto y que se sigue planteando gobierno a gobierno. Entonces, generar algún tipo de incentivo donde no creo que esté el sector minero, donde creo que el tema eléctrico, energético, también es otro tema que
que tenemos que discutir, porque es energía costosa, energía donde se apuesta por la generación privada con unos techos específicos. Entonces, No, sí, sin duda el tema es complejo y tiene diversas aristas, sin embargo, las cifras están allí. María Paz, el de CRI dice, en gasto tributario, es decir, lo que nosotros dejamos de cobrar en el país en tributos son 5.500 millones de dólares. De ese monto total, Lenin, casi 1.000 no habla le solo. Corresponden al sector societario del país. Yo insisto que ese dato no habla solo, porque si vamos a hablar de lo que deja de cobrar, deberíamos hablar de todos esos sectores que no pagan tributos. Y creo que ahí tampoco hay un esfuerzo y hay una transparencia de cómo se incrementa el número de recaudación por quienes aportan y por aquellos evasores que ciertamente existen en todos los sectores. Entonces, yo creo que esos datos así fríos no los tengo a la mano. Le soy sincera, me gustaría analizarlo al detalle y más bien le pido que me dé otro espacio. Y se los puedo compartir sin ningún problema. Tenemos otro espacio porque esos datos no representan un sector productivo que ha tenido que anticipar impuesto a la renta, que ha tenido que incrementar impuestos a las utilidades y que constantemente es la caja chica de todos los gobiernos de turno. Y ahora el Fondo Monetario Internacional le pide al gobierno que estos impuestos o estas contribuciones temporales se vuelvan permanentes, y allí precisamente están pues el impuesto que se le cobra a las sociedades sobre las utilidades de 2022, el impuesto a la banca. ¿Les preocupa que esto pudiera transfigurarse en un impuesto permanente? Definitivamente, es una conversación que ya la hemos planteado al viceministro de Gobierno, que es con quien hemos tenido un primer acercamiento. Nos ha afirmado que este año no viene una reforma tributaria, sin embargo, nosotros tenemos la obligación de pensar más allá. Y leyendo el acuerdo del fondo, el fondo no te dice tú tienes que quitar o aumentar determinado impuesto, pero te pone unas ciertas exigencias que en principio creo que son positivas de disciplina fiscal, y le preocupa mucho en general los impuestos temporales. Hemos planteado al viceministro Torres en una reunión que tuvimos apenas esta semana, nos ha dicho que sobre eso no se va a hablar todavía. A nosotros nos preocupa precisamente por estos impuestos temporales que se repiten año a año y que ahora ya sean oficialmente permanentes, y creo que la discusión impositiva es importante tenerla, empezando por ampliar la base de recaudación. Que eso no se va a dar este año, sin embargo el acuerdo con el fondo dice que hasta noviembre deben presentarle ya el plan al Fondo Monetario, lo cual no significa necesariamente que se lo vaya a presentar este año, pero deben tenerlo ya estructurado. Y esa estructuración, ¿será que la comparten con ustedes? ¿Será que participan de ella? Hasta ahora no hemos sido partícipes. Nosotros que los procesos de toma de decisión que son necesarios, que pueden incomodar, donde vamos a defender los principios que nos convocan, pero creemos que es importante establecer estos espacios de diálogo. Nosotros hemos revisado efectivamente que el acuerdo además tiene un cuadro que adjunta donde establece estas series de criterios que son claramente discutidos por nosotros. Nos han dicho que no es el momento y no vamos a dejar esa discusión. Y quiero también recordar, Lenin, que frente a lo que se dice con frecuencia que el sector empresarial se opone a todo, nosotros desde el sector productivo hemos apoyado la suscripción de este acuerdo. ¿Por qué? Porque entendemos que es necesario, que la situación fiscal del país es urgente, que hay que salir a buscar soluciones. Lo que sí invitamos es a que se creen espacios de diálogo abiertos, permanentes, porque eso favorece a los procesos de toma de decisión. Y no diálogos por excepcionalidad como el que han tenido pues esta semana. María Paz Hervis, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, mil gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias.